La situación de tensión que estamos viviendo por cuenta de la protesta social y las arbitrariedades de la policía plantean varias inquietudes. La primera de ellas tiene que ver con qué tipo de orden y proveniente de qué autoridad han recibido los policías para que se atrevan a actuar de una manera tan abierta en contra de la población, cometiendo arbitrariedades que han sido plenamente documentadas. La segunda pregunta es si estamos efectivamente frente a un ataque de grupos armados contra el Estado y sectores de la sociedad, o si simplemente estamos frente a una inconformidad masiva que ha sido contenida por el tratamiento de la pandemia y que obedece a una cantidad de temas que han sido resueltos, tramitados dentro del Estado sin la participación y sin consideración a principios de equidad y democracia. Y la tercera pregunta tiene que ver con a quién le conviene que todo este clima de malestar social se presente como vandalismo, se presente como caótico, donde se hace creer que tenemos que dividirnos entre los ciudadanos que defienden la policía o los ciudadanos que critican la policía. Lo que está de fondo en este momento no es si la policía es más o menos democrática, que es un tema importante. Lo que está de discusión de fondo en este momento son los temas en los que se necesita la participación ciudadana y los mecanismos democráticos para la decisión. Por ejemplo, se están aplicando una cantidad de reformas a los derechos laborales, al sistema pensional, a la restitución de tierras, al extractivismo, a los mismos recursos, la forma como se manejan los recursos de la pandemia, si se dirigen a salvar una empresa como Avianca o si se utilizan para otro tipo de sectores y sujetos que han sido también gravemente afectados por la pandemia y por la crisis económica. Estamos atravesando por problemas gravísimos como el crecimiento inusitado de las tasas de desempleo, etcétera. Es decir, no nos podemos dejar embarcar, no nos podemos dejar dirigir hacia una discusión sobre si se defiende o no se defiende la policía. Esa no es la discusión principal, ni es la tarea principal de la sociedad en este momento, embarcarse en una reforma de esa institución que requiere grandes reformas constitucionales y grandes compromisos presupuestales para poder hacer la depuración y la adecuación que requiere. No es que sea una tarea menos importante, sino que hay que preguntarse cuál es la tarea fundamental en este momento. Eso para decir que tal como está puesto el tema, se está utilizando para desviar la atención sobre los principales temas que tenemos que discutir, se está utilizando también para sembrar división y odio entre sectores de la población que sí hemos sido afectados de manera conjunta, simultánea en todos los temas que acabamos de referir, y también se está utilizando para generar mucho desconcierto, miedo y caos en sectores de la población que ya empiezan a ver la protesta, empiezan a ver las movilizaciones y la participación ciudadana como una amenaza a sus propios intereses particulares. Esto, por supuesto, podría reforzar las medidas represivas, podría reforzar la suspensión de más derechos de los que ya hemos tenido suspendidos y podría dotar de superpoderes al gobierno y a esa clase política que está representando toda esa traición a los intereses colectivos. Para eso entonces deberíamos centrarnos en exigir que la policía tenga un comportamiento acorde con la ley, que tenga una administración democrática y que se nos garanticen plenamente todos los espacios, las instancias y los mecanismos para poder participar en la toma de esas decisiones y poder protestar, por supuesto, tranquilamente. Entonces no es una responsabilidad solamente del gobierno o de la presidencia quien dirige la fuerza pública, es también una responsabilidad del aparato de justicia, de los órganos de control y de la sociedad en su conjunto. Cualquier cosa puede pasar en este momento, pero menos que terminemos negando el derecho a la participación ciudadana y a la protesta social, y mucho menos que terminemos divididos entre nosotros peleándonos por un favoritismo o rechazo de la policía, cuando lo de fondo que tenemos que tramitar en este momento son los temas de la agenda económica y de la agenda política, porque hay grandes derechos que están verdaderamente en riesgo.